Saludos. Hoy vamos a meternos en una exploración que, pues, admitámoslo, a veces puede sentirse como, bueno, como esas clases que invitan a cerrar los ojos un ratito. Ujú. De hecho, nos pidieron darle una revisada al capítulo 3 de Hernández Sampieri, el del planteamiento cuantitativo del problema. Y seguro habrá quien piense, investigación para dormir. Sí, tiene esa fama a veces. Pero bueno, prometemos mantenernos despiertos, porque aunque suene denso, definir bien el problema es, literal, el cimiento de todo lo que viene después en una investigación cuantitativa. Exacto. Nuestra misión hoy, desmenuzar este capítulo clave, sacar lo esencial para que, al final, pues sepamos bien por dónde empezar y por qué es tan crucial. Totalmente. Y esa analogía del cimiento, mira, es perfecta. Si las bases no están bien puestas, pues todo el edificio se puede tambalear, ¿no? O hasta caerse. Claro, En investigación es igual. Si el planteamiento del problema es débil o está confuso, mal definido, todo el esfuerzo que viene después, la recolección, el análisis. sí, todo eso puede terminar siendo, pues, inútil. O te lleva a un lugar que ni esperabas. Cierto. Así que dedicarle tiempo y cabeza a esta etapa inicial no es un capricho, ¿eh? Es una inversión. Es fundamental para que el proyecto salga bien. Es como afinar la guitarra antes del concierto. Sin eso, pues no suena. Me gusta eso de afinar la guitarra. Entonces, este capítulo 3 de Sampieri nos da como la partitura para esa afinación inicial. ¿Cuáles serían, según él, las notas clave, los elementos esenciales que hay que dominar para plantear bien un problema cuantitativo? Porque me imagino, no es solo tener una idea genial y ya, ¿o sí? No, para nada. O sea, la idea genial es el chispazo, ¿no? El inicio. Pero Hernández Sampieri lo que hace es sistematizar el proceso y destaca 5 elementos. 5 puntos que hay que pensar y articular muy claramente. A ver. Son como 5 pilares y están conectados. Primero, los objetivos. O sea, ¿qué queremos lograr? Ok, ¿qué? Segundo, las preguntas de investigación. Estas nos guían sobre, ¿qué respuestas buscamos específicamente? ¿Qué respuestas? Va. Tercero, la justificación. Aquí es el por qué. ¿Por qué es importante hacer este estudio? El por qué, claro. Cuarto, el análisis de la viabilidad. Este te aterriza. ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos con qué? ¿Se puede o no se puede? Exacto. Y quinto, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento. Esto es para entender qué va a aportar nuestro estudio, qué hueco va a llenar. ¿Qué trae de nuevo? Eso. Abordar estos 5 puntos, pensarlos bien, es lo que convierte una idea, inicial en un problema de investigación ya bien planteado, bien estructurado. 5 pilares. Suena lógico, sí, pero seguro cada uno tiene su chiste, sus detallitos. Empecemos por el primero, los objetivos. Dice el libro que son las guías del estudio. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Y qué características deben tener para que sí guíen y no te pierdan más? Que sean las guías significa que te marcan el rumbo, ¿sabes? Y hasta dónde vas a llegar. Establecen las metas específicas que buscas. A lo mejor quieres resolver un problema práctico, muy puntual. Ajá. O quizás quieres probar una teoría o refutarla o ver si aplica en otro contexto. Ahora, para que funcionen bien como guías, Hernández Sampieri insiste mucho en que deben ser sobre todo claros. Y precisos. 0 ambigüedades. Además, tienen que ser medibles. O sea, que al final puedas decir si se logró o no se logró. Ok, que se pueda comprobar. Y súper importante, que sean alcanzables, realistas. De nada sirve un objetivo padrísimo si no tienes la lana o el tiempo o el acceso para lograrlo. Entiendo. O sea, no basta con decir, quiero entender mejor el clima laboral. Hay que decir qué aspecto del clima, cómo vas a medir ese entendimiento y si de verdad puedes hacerlo, ¿no? El texto hasta menciona verbos específicos. Sí. Sugiere usar verbos en infinitivo que indiquen acciones concretas, que se puedan observar. Verbos como describir, determinar, comparar, evaluar, analizar, Relacionar. relacionar, proponer, demostrar, examinar. La elección del verbo es importante, fíjate, porque ya te dice qué tipo de estudio vas a hacer y qué alcance buscas. No es lo mismo, por ejemplo, describir las causas de la rotación que determinar el efecto del liderazgo sobre la rotación. Claro,
Uno es más descriptivo, el otro busca una relación causal. Exacto. El verbo tiene que ir pegadito a las variables, a los conceptos centrales de tu estudio. Un objetivo bien hecho ya te dice implícitamente qué variables vas a ver y qué relación esperas encontrar. Eso ya le da mucha más forma, ¿sí? Pero luego vienen las preguntas de investigación. Si los objetivos son como el destino final, las preguntas serían las carreteras específicas que vamos a tomar para llegar ahí, o cómo se diferencian o complementan con los objetivos. Es buena esa analogía, ¿sí? Si el objetivo es, digamos, analizar la relación entre X y Y, las preguntas van a descomponer ese objetivo grande en preguntitas más chiquitas, más manejables. Interrogantes específicos que la investigación tiene que contestar. ¿Ok? Son el qué concreto que queremos saber. Por eso, igual que los objetivos, tienen que ser súper precisas. Evitar la vaguedad a toda costa. El libro insiste mucho con el ejemplo de medios de comunicación y voto, ¿te acuerdas? Sí, claro. Preguntar así, en general, ¿cuál es la relación? Pues es inmenso, ¿no? Exacto. Imposible de abordar. Porque podría ser la influencia de la propaganda, o cómo presentan las noticias, o el rol de las redes sociales, o qué. Es demasiado. Justo. Una buena pregunta de investigación acota, delimita el problema. Siguiendo con ese ejemplo, preguntas mejores serían: ¿en qué medida la exposición a debates en tele influye en la decisión de voto de los que todavía no saben por quién votar? Ah, ok, mucho más específico. ¿O qué tipo de encuadre noticioso sobre el candidato A usó más el periódico X en el último mes de campaña? ¿Ves? Son preguntas que ya te orientan sobre qué datos necesitas y cómo los vas a analizar. Ya te dicen qué buscar. Exacto. Y deben ser preguntas que se puedan responder con evidencia, con datos empíricos, dentro de lo que abarca tu estudio. Y el ejemplo del noviazgo que usa Sampieri es buenísimo para ver ese paso de lo general a lo específico. Recuerdo que desglosaba la idea de estudiar el noviazgo en preguntas súper puntuales sobre factores concretos. Sí, ese ejemplo es muy didáctico. Pasa de la idea general a preguntar cosas como ¿qué factores específicos? Y menciona atracción física, confianza, proximidad, si te sube la autoestima, si son parecidos, influyen en que chavos catalanes inician un noviazgo. Ajá. Y no se queda ahí, va más allá. ¿Cuál de estos factores pesa más? ¿Están relacionados entre ellos? ¿Hay diferencias si eres hombre o mujer? Ese nivel de detalle es lo que se busca. Ya. Y ojo, es común que un estudio tenga una pregunta principal y varias secundarias. Y que estas preguntas, aunque deben estar claras al inicio, pues no son de piedra, ¿eh? A veces la misma investigación te obliga a afinarlas un poco o hasta a agregar nuevas. Tiene sentido. Es un proceso más vivo de lo que parece al principio. Bueno, tercer pilar, la justificación. Aquí es donde toca, pues, vender la investigación, ¿no? Explicar por qué vale la pena el esfuerzo, el tiempo, la lana. Pero, ¿justificar para quién? ¿Y qué argumentos son los que más convencen, según el autor? Justificar es clave, porque casi nunca investigamos solo por gusto propio, ¿verdad? Necesitamos convencer a otros, al comité de la tesis, a la agencia que te da el financiamiento, a un cliente, a tus jefes. Hasta uno mismo, para seguirle echando ganas. Claro, para mantener la motivación, tienes que responder al ¿y esto para qué sirve? Hernández Sampieri propone 5 criterios, como 5 ángulos desde donde puedes argumentar y evaluar esa justificación. No es que tengas que cumplir los 5 a fuerza, sino usarlos como una guía para pensar en el valor que puede tener tu estudio. ¿Y cuáles son esos 5 criterios? Mira, son 1. La conveniencia. ¿Qué tan oportuno es? ¿Sirve de algo ahorita? 2. La relevancia social. ¿A quién le beneficia? ¿Qué impacto puede tener en la sociedad? ¿Ayuda a resolver algún problema social? Ok, conveniencia, relevancia social. 3. Las implicaciones prácticas. ¿Se puede aplicar en algo concreto? ¿Puede mejorar procesos, programas, políticas? 4. El valor teórico. ¿Llena algún hueco en lo que ya se sabe? ¿Apoya o contradice alguna teoría? ¿Permite generalizar resultados? Práctico, teórico. ¿Y el quinto es? El quinto es la utilidad metodológica. Puede ayudar a crear un nuevo método o instrumento, sugiere cómo estudiar mejor algo. Son dimensiones bien distintas. Me pregunto si en la práctica no chocan a veces.
O sea, a lo mejor algo tiene mucho valor teórico, pero no parece tener una aplicación práctica inmediata. Y al revés, ¿dice algo el libro de eso? No se mete a fondo en esa tensión, pero sí la reconoce un poco al decir que es difícil que un estudio cumpla todos los criterios igual de bien. Y tienes razón, esa tensión existe. En la academia a veces pesa más lo teórico. En una empresa, pues buscan más lo práctico. Claro. Lo importante, según Sampieri, es que seas consciente de estas dimensiones y que argumentes bien en las que tu estudio sí puede aportar algo, aunque sea poquito. Cuantos más criterios justifiques bien, pues más sólida se ve tu propuesta. No es una lista de súper, es argumentar el valor. Entendido. Argumentar el valor. Pero de nada sirve un proyecto súper valioso si no lo puedes hacer. Y ahí entra el cuarto pilar, la viabilidad. Este me suena al punto donde muchas buenas ideas, pues, chocan con la pared. Totalmente. La viabilidad es el baño de realidad. Es preguntarte sinceramente, ¿tenemos la lana necesaria? ¿Contamos con la gente adecuada que sepa hacer la chamba? ¿Tenemos los materiales, las computadoras, el software? ¿El acceso? Eso. ¿Podemos acceder al lugar o a la gente que necesitamos estudiar? A las muestras, a los participantes. Y, crucial, nos da tiempo. Tenemos el tiempo suficiente para terminar el estudio bien hecho. Es un análisis súper práctico de recursos y de si es factible o no. El ejemplo que da el libro sobre querer meter la tele en una comunidad remota para estudiar su impacto es brutalmente claro en eso. Una idea fascinante, sí, pero imposible para unos estudiantes de licenciatura. Exacto. Ese ejemplo muestra perfecto cómo una idea que suena interesante en el papel puede ser irrealizable por limitaciones prácticas. El costo era altísimo, los equipos, instalarlos, la gente, el acceso a la comunidad podía ser un rollo y el tiempo necesario, años. Se salía por mucho de lo que dura una tesis. Sí, pues no. La viabilidad exige que seas crítico y honesto con tus capacidades y tus límites. A veces, lo mejor es ajustar el tamaño del proyecto, hacerlo más chiquito o de plano posponerlo hasta tener lo necesario. Es mejor un estudio modesto, pero bien hecho, que uno súper ambicioso que se queda a medias, porque no era viable. Duele, pero es necesario ser realista. Y llegamos al quinto y último pilar, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento. Esto suena a encontrar el huequito que nuestra investigación va a llenar. ¿Es así? Precisamente. Se trata de ubicar tu estudio en el mapa de lo que ya se sabe sobre el tema. Implica decir qué se sabe, sí, pero sobre todo, qué no se sabe. ¿Qué aspectos no se han tocado? ¿Qué enfoques faltan? ¿Qué preguntas siguen ahí sin respuesta clara? Al encontrar esas lagunas, esas deficiencias, puedes posicionar tu investigación como algo necesario, original, que viene a llenar, aunque sea un pedacito, ese vacío. Es una forma de resaltar lo nuevo, el aporte específico de tu trabajo. Pero aquí hay algo que me brinca un poco. El libro dice, y pone el ejemplo de Núñez y el sentido de vida, que a veces esta identificación clara de las deficiencias solo se puede hacer después de revisar la literatura a fondo. No es como empezar la casa por el tejado, definir el problema después de empezar a investigar. Es una observación muy buena y refleja que la investigación no es lineal, ¿sabes? Es iterativa. No es que definas el problema después de investigar, sino que el planteamiento inicial se va afinando, se precisa conforme te clavas más en el tema, sobre todo cuando revisas qué han hecho otros. Ah, ok. En el caso de Núñez, ella tenía una idea inicial, estudiar el sentido de vida en maestros. Pero fue al revisar lo que ya había que descubrió la deficiencia específica. Faltaban instrumentos buenos para medirlo en su contexto. Ya veo. Y eso no hizo que desechara su idea, sino que la reorientó. Le mostró que para llegar a su meta final, primero tenía que resolver esa bronca metodológica, desarrollar y validar un instrumento. Así que identificar las deficiencias, aunque a veces necesite que ya le hayas echado un ojo a la literatura, es parte del proceso de terminar de definir y justificar bien tu problema. Te ayuda a enfocar mejor qué vas a aportar tú. Entiendo. Es como un ajuste fino, una precisión que sale de platicar con lo que ya se ha hecho. Tiene lógica. Oye, ya antes de cerrar este recorrido por los pilares, Hernández Sampieri también advierte sobre algunos errores comunes al plantear el problema. ¿Podríamos repasarlos rápido? Para tenerlos en el radar y no caer en ellos. Claro.
claro, es útil saber dónde puede uno tropezar. Un error clásico es la generalidad excesiva, la vaguedad, como el ejemplo que ya dijimos de medios y voto. Sí, Otro es plantear temas tan amplios que no son investigables en la práctica. Son más bien ideas o áreas, no problemas delimitados. ok. También está el error de poner objetivos o preguntas que buscan juntar información sin un propósito claro de investigación, como el ejemplo del sondeo sobre carga de materias. Puede ser útil para el estudiante, sí, pero difícilmente es una investigación científica sólida. Entiendo. O plantear problemas que ya se estudiaron hasta el cansancio sin proponer nada nuevo, ni perspectiva, ni contexto. Y finalmente, objetivos o preguntas que no implican una investigación real, empírica, sino más bien hacer algo técnico o buscar un dato muy específico y puntual. La clave, insiste el autor, siempre es precisión, delimitar bien hasta dónde vas a llegar y asegurarte de que el problema que planteas sí es un reto de conocimiento que vale la pena enfrentar. Perfecto. Ha sido un recorrido súper clarificador por este capítulo que la verdad a varios nos ha quitado el sueño alguna vez. Entonces, para recapitular y que se nos queden las ideas clave de Hernández Sampieri sobre el planteamiento cuantitativo, necesitamos definir objetivos claros, medibles y realistas. Son nuestras metas concretas. Ajá. Formular preguntas de investigación específicas, bien acotadas, que nos digan qué buscamos responder. Exacto. Construir una justificación sólida, argumentando el valor y la relevancia del estudio desde diferentes ángulos: conveniencia, social, práctica, teórica, metodológica. Hacer un análisis honesto de la viabilidad, o sea, asegurarnos de que podemos hacer la investigación con lo que tenemos. Fundamental. Y finalmente, evaluar las deficiencias en el conocimiento que ya existe para destacar qué va a aportar nuestro trabajo de nuevo, un paso que seguido se afina después de revisar la literatura. Exactamente, esos son los 5 componentes esenciales. Dominar y aplicar estos 5 elementos, pensándolos bien, con rigor, es lo que marca la diferencia entre una investigación que va derechito a buen puerto Con rumbo fijo. y otra que corre el riesgo de hundirse en la confusión o en la irrelevancia. Como decíamos al principio, es la base sólida sobre la que construyes todo lo demás. Invertirle tiempo y esfuerzo a esta etapa nunca es perderlo, siempre es ganancia a la larga. Sin duda. Y esto nos deja una pregunta ahí, flotando. Algo para pensar más allá de esta plática. En nuestra experiencia, en la escuela, en la chamba, ¿le damos realmente a esta etapa inicial, al planteamiento del problema, la importancia que tiene? Buena pregunta. ¿O seguido la subestimamos con la prisa de ya empezar a juntar datos? Y si es así, ¿cuáles son las consecuencias reales de no haber afinado bien la guitarra desde el principio? Quizás recordar el dolor de cabeza de un proyecto mal planteado sea el mejor recordatorio para no volver a caer ahí. Es una reflexión crucial, porque, insistimos, definir bien el problema no es un trámite nomás o un requisito que hay que cumplir. Es el acto intelectual que le da sentido y dirección a toda la investigación. Es, de verdad, el primer paso y el más decisivo hacia el conocimiento que vale la pena. Muchísimas gracias por guiarnos a través de este capítulo tan importante de Hernández Sampieri. Esperamos que esta exploración detallada haya sido útil y haya aclarado algunas dudas sobre cómo empezar con el pie derecho una investigación cuantitativa. Quizás, después de todo, la investigación no siempre es para dormir. Hasta la próxima.